Buenos días, Roberto. El tema de este conversatorio quisiera que fuera desde cuáles son tus puntos de vista en torno a los niveles taxonómicos, las divisiones de estas taxonomías, tanto la de Bloom como la de Marzano. Ya sabemos que el conocimiento pues es la suma de experiencias y la puesta en marcha de diversos procesos mentales que van desde la síntesis y el análisis hasta, no sé, los máximos niveles de comprensión. Por ahí los griegos decían que el conocimiento estaba concentrado en el hígado. Siglos después hubo otras versiones, incluso que los sentimientos se alojaban en el corazón. Con el paso de los siglos nos hemos dado cuenta que todo son funciones mentales, cerebrales. Digamos, los primeros teóricos que tratan de explicar, a partir ya del siglo XX, cómo es que incorporamos los aprendizajes, los conocimientos, pues por ahí está Vygotsky, con esta famosa zona de desarrollo próximo. Después, en los años 40, surge en Estados Unidos Benjamin Bloom, donde nos habla de 6 niveles taxonómicos, a diferencia de Marzano, que los reduce a 5. Yo no quisiera caer en la charla anecdótica de si Marzano se nutre de Bloom o son dos vertientes diferentes. O dos métodos. Yo lo que quiero partir es que aquí en nuestro país ahorita están en boga esta taxonomía de Marzano, ¿sí? Con este modelo basado en competencias. Entonces, la primera dimensión nos habla de la problematización y la disposición para adquirir conocimientos o sumar aprendizajes, como queramos llamarlo. ¿Tú qué opinas de esta primera dimensión? No sé cómo Bloom la entiende o cómo Marzano la entiende, si hay coincidencias o no en esta primera dimensión. Yo parto de Marzano para irnos hasta atrás, ¿no? Quisiera hacer un breve paréntesis, una historia apretada de los sentimientos, porque por ahí hay un biólogo, Humberto Maturana, chileno, y él nos hace un señalamiento importante. Habla sobre el lenguaje como una herramienta. La famosa autopoiesis. Sí, pero más lo que dice Maturana primero es la emoción. Para poder hacer cosas es la emoción. Y las emociones están en los individuos. Usted hablaba de los sentimientos. Hablaba de los sentimientos. Y ahí está esa disposición, esa voluntad de hacer las cosas. Las actitudes. Las actitudes. Que está también de moda, como dice, el saber ser. Pero por otro lado, estas emociones o sentimientos es porque el individuo está implicado en algo. Y siempre nos vamos a mover a hacer ese algo. Por otro lado, a lo largo de la historia, no nada más desde Grecia, sino que también en estos horizontes mesoamericanos ha existido una preocupación por el conocimiento, por la ciencia, la inteligencia misma. Recordemos, por ejemplo, a Tezcatlipoca, la inteligencia, la memoria no en ese sentido memorístico, para después acercarme a Bloom y a Marzano, sino también esa memoria como lo que evoca algo, que también tiene que ver con el conocimiento. Claro. Y quizás por ahí está el mito Quetzalcóatl, así como Prometeo en Grecia, aquí está Quetzalcóatl, el mismo fuego, es ese conocimiento que de alguna manera va a llegar a los hombres. Y las mismas debilidades. Así es. Entonces este conocimiento pues es lo que siempre nos ha preocupado como humanidad. A lo largo de la historia de los seres vivos, más que seres vivos, de los humanos, siempre hemos estado preocupados por cómo deben aprender las nuevas generaciones, qué métodos deben aplicarse, desde Comenius, por ejemplo, hasta nuestros días. Usted lo ha mencionado, en el siglo XX, pues están estas teorías. Quizás algunas dicen que ya están rebasadas, pero
yo difiero quizás de eso, porque Vygotsky está en un plan muy importante a propósito del conocimiento, de los conocimientos previos, porque recordemos que esta elaboración de conocimientos o de construcción de conocimientos propiamente dicho no es más que un proceso histórico, no es más que cultura, y la cultura los estudiantes la tienen desde su contexto, desde donde se desenvuelven, desde donde se desarrollan. El lenguaje es una herramienta, pero también los materiales didácticos son una herramienta. Aquí habría que observar cómo diseñamos los objetivos para propósitos de aprendizaje. Y en ese sentido, pues sí voy a decir que los niveles taxonómicos, en el caso de Bloom, pues los tienen muy numerados: el conocimiento, 2, la comprensión, tercero, el de análisis, un cuarto que es de aplicación, el otro es de síntesis y evaluación. Quizás por ahí estoy ubicándolos mal, los precisaremos más adelante recordándolos, pero no se trata de decir que estos son objetivos para receta de cocina. Creo que usted también los había señalado, no así como los 10 mandamientos de la ley de Dios, aprendernos de memoria. Un decálogo, ¿no? Un decálogo, ¿no? Yo creo que debemos utilizarlos en momentos pertinentes, en circunstancias. Hablábamos un poquito de la primera dimensión que marca Marzano, esta problematización y disposición al aprendizaje. Creo que se nos escapó un poquito el ambiente, las condiciones para que se genere ese aprendizaje, ¿no? Por eso es importante el ambiente en el aula, o el ambiente en el lugar donde se están generando estos aprendizajes, además de la disposición, ¿no? De las ganas de aprender. Y yo de ahí ya entonces podríamos entrar a lo que tú estabas hablando en esta cuestión de lo que sería ya la segunda dimensión, según Marzano, y que planteaste muy general ahorita desde la visión de Bloom, la adquisición e integración del conocimiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a integrar ese conocimiento? ¿A partir de qué procesos mentales? Nosotros podemos extraer, por ejemplo, el análisis. Una vez que se ha leído la información de esos materiales que se han facilitado al alumno o el alumno adquirido, pues también está la observación y también podemos, no sé, nombrar la síntesis. Es importante el manejo de estos procesos para poder llegar a satisfacer o a cubrir esta segunda dimensión, que es la adquisición e integración. Sí, porque en esta forma holística, como hoy le llaman, esa totalidad, que otros le van a llamar como lo multiverso, o multidisciplinar. Cómo se integran no solamente los conocimientos, sino que ahora también este conocer está implicado el saber. Cómo se integra el conocer, el saber, se fusionan, y entonces en una síntesis se diseña un curso para que los estudiantes tengan estos llamados logros, o hoy le llaman así como la calidad educativa. Bueno, que ese es un debate. Es una cuestión más bien de la producción de bienes, ¿no? La calidad. Y recuerda que la calidad, finalmente, ahí hay un hombre preocupado por cuáles son esos 5 porqués que debe cumplir un producto, y crea todo un esquema, ¿no? Ishikawa, los 5 porqués. Pero esos están enfocados a la producción, no pueden estar enfocados a la educación. Así es, y entonces yo lo que quiero es, en esta síntesis de lo que implica una cosa y otra entre el saber y el conocer, están las emociones de las que hablé de Humberto Maturana, y algo importante que dice Vygotsky, la excitación. ¿Qué es la excitación? La excitación no es más que un proceso de motivación, y mientras los estudiantes no estén motivados, no podrán llevar a cabo este proceso de objetivos que se pretenden diseñar en un curso, en una clase incluso. Por otro lado, de esta motivación, de esta excitación, está otro asunto que generalmente se descuida: las condiciones históricas de los estudiantes. ¿Cómo pueden estar motivados si quizás el padre no esté motivado?
¿Cómo pueden estar motivados los estudiantes si el maestro no está motivado? O incluso hasta los directivos. Un directivo que no está excitado no excita a sus maestros. Y mira, esto de la excitación puede ser muy criticable, pero nosotros sabemos que hasta las moléculas excitan, ¿no? Exacto. Y ahí hablamos de... Y hablamos de moléculas, no de seres humanos. Y movimientos coordinados. Claro. Entonces, para diseñar objetivos, conocimientos, en donde el estudiante interiorice, se apropie de hechos, acontecimientos, procesos históricos, teorías, personajes de la historia, que no nada más los recite a manera de cocina, sino que llegue a este otro segundo nivel o incluso hasta el sexto nivel, que es el evaluativo, y el segundo, que es muy importante, pero ahorita que hablabas de esto, de los personajes, de cómo vamos a incorporarlos, pues es todo un proceso. Lo que este señor Marzano habla como de la tercera dimensión, el procesamiento de la información, ¿sí? Donde el docente debe ser capaz de generar los aprendizajes, o propiciarlos, más que hablando de capacidades, de propiciar los aprendizajes, a partir, si estamos hablando de un proceso, de diversos métodos, como esos métodos de los que nos hablaban nuestros fabulosos maestros de primaria, ¿no? El método inductivo, el método deductivo, así hasta llegar a la abstracción, ¿no? Sí, sin dejar pasar por alto la creatividad. Esa ya sería, fíjate, aquí la creatividad ya la plantea Marzano, más o menos en la última dimensión, en la quinta dimensión, la creatividad. Cuando eres crítico, cuando eres creativo, cuando eres autorregulado, más bien donde a pesar de esos aprendizajes que has adquirido, que te han ayudado a adquirir, tú estás dispuesto a llevar a cabo los autoaprendizajes. Y quizás en este proceso de autoaprendizaje entre dos niveles, y a discusión, claro está. Uno es el de aplicación, en virtud de que tiene un proceso práctico, vamos a decir práctico. ¿Cómo lo voy a utilizar esto que ya tengo? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo es que está incorporando esas estructuras cognitivas, esos conocimientos, teorías, principios, leyes? ¿Cómo los estoy procesando en mi mente y los estoy aplicando? Fíjate que ahí regresaríamos al inicio. Los objetivos, aplicar lo que sabes. Lo que has aprendido, aplícalo. ¿Sí? Es decir, como esto, ¿qué sé? Y aquí Marzano lo considera así, la aplicación de la información como la cuarta dimensión, lo que tú acabas de decir. Pero antes de llegar a lo creativo, a lo propositivo, a todos estos niveles de los que tú me hablaste, ya como fin último de la incorporación de los conocimientos, hay otras cuestiones, ¿no? La toma de decisiones, la solución de problemas en esa cuarta dimensión que plantea Marzano. Y pues ahí tendríamos que ver la experimentación también. ¿Por qué no experimentar con lo que ya sé, no? Claro, porque ahí está Vygotsky. Sí. Ahí está, por un lado está el lenguaje como una herramienta. Yo quiero hablar de Humberto Maturana como el conocimiento de este proceso autopoyético. Recordemos que poiesis es creación. Sí. Lo que yo creo, lo que yo genero, lo que yo invento. La suma de todos los procesos mentales es la creación. Y esa es la síntesis también, quizás en Bloom. ¿Cómo es que el estudiante llega a hacer una síntesis de todos estos conocimientos? ¿Qué sé? ¿Qué estoy por conocer? ¿Y qué es lo que estoy valorando? Cuando llega la creatividad, el que ha aprendido, según Marzano, llegaría a la última dimensión, que es la conciencia de que puedo autoevaluarme, incluso autocorregirme. La autocrítica es muy importante. No podemos crear si no somos críticos y autocríticos. Y yo pienso que más que la crítica, debemos partir de la autocrítica. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? Y tenemos un problema, quizás para ir cerrando este tema, importante en el diseño de objetivos para una sesión de clases o para varias sesiones de clases, o esta secuencia didáctica de lo que se habla. Justamente hay algo que hoy nos atañe por nuestro contexto nacional, que es el examen. Si yo soy un docente comprometido, en donde estoy haciendo planeación de mis contenidos, debo reflexionar cómo voy a elaborar un instrumento de medición cualitativo y cuantitativo
para que el estudiante, a partir de los objetivos, estos que mencioné, ordenado o desordenadamente, conocimiento, comprensión, aplicación, síntesis, análisis y evaluación, allí el estudiante llegue a responder esas pruebas objetivas a partir de lo que ha trascendido en su espacio-tiempo durante un curso. Puedo entonces decir que el maestro está comprometido para diseñar su prueba, donde los ítems correspondan a esos niveles, a esos 6 niveles, o por qué no, también a los niveles de Marzano. Sí. También puede estar en debate. El constructivismo decía no deben existir los exámenes porque hay un proceso de construcción del conocimiento. Hoy quizás tengamos que hacernos un planteamiento de las competencias. Sí deberían existir los exámenes, pero no siempre los mismos, el sistema tradicional, ¿no? Hay exámenes sobre un modelo, sobre algo que acabas de crear. Pero, ya para terminar, yo pienso que finalmente esa conciencia del autoaprendizaje, de la autoevaluación, de la construcción de modelos creativos, o desde un poema hasta un robot, ¿sí?, debe prevalecer siempre la autocrítica y los autoaprendizajes, porque a pesar de mis equivocaciones o de mis errores o de mis deficiencias, sigo aprendiendo. Y una autonomía de pensamiento. Claro. No tener a bien aprender de memoria los conceptos, las teorías, los principios, las leyes, cuya mecanización nos lleve a decir somos hombres de 10, mujeres de 10, y un número creo que no importa. Sí, puede ser hombre de 10 o mujer de 10, pero no han llegado a lo que los psicólogos en el siglo XX denominaban el insight, el conocimiento, el choque de las dos espadas que decía Nietzsche, esa chispa, ese es el conocimiento. Y cerrando, concluyendo, yo digo que a la manera como se concebía el conocimiento, la ciencia, el arte, la magia, la misma religión en el pensamiento mesoamericano, hay algo, se debe hacer con belleza. Si no hacemos con belleza nuestra ciencia, nuestra filosofía, nuestro arte, no podemos llegar a estos procesos de aprendizaje. Gracias, Roberto. Buenas tardes.